was a boy, Hola, le he robado el canal a Creepykiller 240 GG, ahora me los voy a violar a todos. Sí. Te dije que no insultaras al público, carita de mierda. Ay, es que solo lo dije en broma. Jejejeje. Bueno, déjate de pendejadas. Que estamos grabando. Hola amigos de YouTube, los saluda su amigo Creepykiller 240 y hoy les traigo dos creepypastas raras y muy poco comunes, espero que lo disfruten. Y también me ayudaría mucho que lo compartan, comenten y suscríbanse. Un ruido. Me había levantado en la madrugada, el ruido venía de la cocina, mi casa es de 2 pisos y la cocina estaba debajo de mi cuarto, así que podía escuchar todo con claridad, se escuchaba como si un animal estuviera buscando qué comer. El lugar donde vivo hay un bosque y como en todos los bosques hay animales y parecía que esta vez me había tocado a mí, ya que a unos vecinos una vez se les metió una ardilla y les había tirado toda la basura y agujerado los paquetes de galletas. Pensé que tal vez lo que se escuchaba también era un animal, pero como dije pensé que era un animal del bosque, tal vez un mapache o así. Entonces como llevaba eso en mi mente no estaba tan asustado, pero como quiera por precaución había agarrado un bate de metal, tenía mucha confianza en ese bate me ayudó en muchos problemas que tuve, cuando querían abusar de mí, simplemente les daba un batazo y salían corriendo. Seguía avanzando pero con cuidado, ya que no quería que se diera cuenta ese animal de que iba por él. Mis escaleras eran de madera y el problema era que rechinaban cada vez que se les pisaba, así que iba con pasos realmente lentos, escalón por escalón, y cuando estaba a punto de pasarlos di un mal paso y se escuchó un rechinido por toda la casa y de repente el ruido que escuchaba en la cocina ya no se escuchaba. De la nada sentí como un escalofrío subía por toda mi espalda, estaba pensando si salir corriendo a mi cuarto y esconderme debajo de las cobijas o ir a ver. Escogí ir a ver, el miedo me invadía, sentía una presión por todo mi cuerpo, parecía que mi corazón en cualquier momento iba a salir disparado de mi cuerpo, y cuando al fin llegué a la cocina, no había nada. No había nadie y no había nada tirado, nada había sido movido. ¿Acaso fue mi imaginación? Recordé que antes de irme a dormir había visto una película de terror, aunque a decir verdad no era tan terrorífica y tuve ratos donde me quería dormir ya que era muy aburrida, pero parecía que sí me había afectado ya que me hizo escuchar cosas. Estuve un rato en la cocina haciéndome un lonche, me había dado hambre después de tanta adrenalina, encendí la luz y me senté. Y cuando empecé a comer escuché unos pasos por la escalera. No me entró miedo en ese momento ya que pensé que era mi madre o mi padre, pero simplemente se escuchaban los pasos y si hubiera sido mi madre o mi padre ya hubieran preguntado quién estaba abajo. Y de repente me entró miedo de nuevo y mi corazón empezó a latir. Enseguida me levanté y agarré el bate de nuevo. Me acerqué de poco en poco a las escaleras y tenía el bate agarrado con todas mis fuerzas, y cuando llegué a las escaleras los pasos se acabaron y luego vi como mi puerta se estaba cerrando. Me di cuenta que esos pasos no eran de alguien bajando, sino de alguien que estaba subiendo, y lo peor era que había entrado en mi cuarto. Tenía miedo, tenía ganas de gritar y que mis padres se levantaran y me preguntaran qué era lo que pasaba, tenía ganas de llorar como un niño pequeño al cuarto de sus padres, pero en vez de eso me decidí y empecé a subir las escaleras de poco a poco. Cada paso que daba sentía más presión y empezaba a sudar más y más. Cuando solo faltaban un par de escalones más escuché una carcajada, pero muy baja, que venía de mi cuarto, y al momento de escucharla mi cabeza me empezó a dar vueltas y mi corazón empezó a palpitar más rápido, sentía que mi garganta se cerraba. Sentía que el aire se me iba. Sabía que yo iba a ir a ver qué era lo que había adentro, esa cosa me estaba esperando en mi habitación, y cuando se dio cuenta que iba a ver qué era se rió enfrente de mí para que ya no continuara. Y por un momento lo pensé, pero aún así continué. No voy a mentir, tenía ganas de llorar y salir corriendo al cuarto de mis padres que estaba al otro lado de pasillo, pero aún así me armé de valor, y cuando estuve a punto de abrir la puerta escuché unos pasos por todo mi cuarto como si estuviera escondiendo de mí. Entré a mi cuarto y encendí la luz. Miré mi cuarto entero, me asomé en el ropero e incluso debajo de la cama y no había nada. Me senté en mi cama y respiré profundamente, me tranquilicé por un rato y de pronto escuché otros pasos en las escaleras, pero esta vez se escuchaba que alguien bajaba a gran velocidad. Me quedé congelando, otra vez había por enfrente de mí y no me había dado cuenta, se estaba burlando de mí y yo me estaba llenando de miedo cada vez más. Me armé de valor de otra vez y decidí ir a ver, pero cuando quise moverme mi cuerpo no respondió, no me podía mover, mi cuerpo había llegado al límite, mis músculos estaban paralizados pero mi mente no.
muévanse, muévanse, le decía a mis piernas en mi mente, y de pronto escuché otra carcajada, y cuando la escuché mi cuerpo se empezó a mover de nuevo. Avancé de poco en poco para asomarme hacia abajo y ver qué era esa cosa de una vez por todas, y cuando llegué a las escaleras, vi una silueta negra parada en las escaleras y de pronto empezó a subir paso por paso hasta mí. Yo quería salir corriendo pero no podía, mi cuerpo se había quedado paralizado, y cuando estaba a punto de llegar a mí, se empezó a reír y cada vez se estaba más cerca de mí. Ahora sí tenía ganas de gritar con todas mis fuerzas pero no podía, me faltaba aliento, y de pronto él se paró, se dio la vuelta y desapareció. Estuve despierto toda la noche y cuando mis padres se levantaron no dije nada, simplemente me vestí y me fui a la escuela, llegué a la casa y me fui a cuarto y caí como costal en mi cama. De pronto me desperté todo sudado y me di cuenta que ya era de noche, me levanté al baño, me bañé y me volví a acostar. De pronto escuché ruidos de nuevo en la cocina, recordé lo que me había sucedido la noche anterior y decido no volver a bajar, el miedo me había invadido, el ruido siguió por un tiempo, de repente paró, decidí ignorarlo e intentar dormir, pero de pronto se empezó a escuchar que alguien estaba subiendo las escaleras y enseguida me di cuenta que era él, me levanté de la cama y le puse seguro a mi puerta y de pronto los pasos cesaron y él se empezó a reír mientras bajaba de nuevo. Ahora todas las noches lo escucho y siempre le pongo seguro a mi puerta y tranco las ventanas y cierro las cortinas, pero algunas veces me levanto en la noche y lo miro en la ventana, puedo notar que me está observando, pero solo está un rato y después se va, solo estoy esperando el momento en el que él se marche y me deje dormir. ¿Aún crees que estás solo? La primera vez que esto me sucedió, yo no tenía la más mínima idea de estas cosas. Estaba durmiendo en mi habitación y entre medio de la noche desperté para girarme de posición, pero cuando lo intenté, me di cuenta de que no podía moverme y de que algo venía caminando por el pasillo hacia mi habitación. De tan solo recordarlo me da terror, mientras que yo no podía abrir los ojos, no podía moverme y tampoco podía respirar. Cualquiera diría que era una pesadilla, pero yo estaba totalmente consciente. Así esa cosa llegó junto a mi cama y yo, muerta de miedo, solo tenía ganas de gritar. Intentaba moverme, pero no podía. Así estaba, cuando de repente sentí una especie de boca en mi cuello, entonces el terror me inundó y fue eso lo que me inspiró a llenarme de fuerzas y moverme para finalmente dar todo por desaparecido. Cuando adquirí movimiento, lo primero que hice fue gritar y llorar y mis padres vinieron a verme a mi habitación. Ya no dormiría en el resto de la noche. Así pasó el tiempo y yo trataba de olvidar lo ocurrido, cuando un fin de semana mi padre viajó y yo decidí acostarme con mi mamá. Soy muy regaloncia. En medio de la noche desperté y sentí unos ruidos en el comedor, a los cuales no les di importancia, pero luego comencé a sentirme en la más grande soledad y cuando abrí los ojos estaba sola, mi madre había desaparecido y yo escuchaba una voz, algo así como la de la niña poseída en El Exorcista. El terror volvió a inundarme, estaba en la más grande oscuridad y lo único que pudo sacarme de allí fueron los gemidos que emití, a los cuales mi madre respondió con unos codazos, y con ellos retornó la luz de la luna y la presencia de mi madre que salvadora fue. Es así como seguí sintiendo cosas, roces, voces, presencias y recuerdo que una vez pude divisar una de ellas. Estábamos en plena reunión familiar, sentados todos en la mesa de comedor, cuando yo comencé a marearme y a sentir calor. Entonces cuando miré a mi madre para pedirle ayuda, vi sobre ella una especie de demonio volador, algo así como una gárgola pequeña de color verde botella que estaba sobre sus hombros y mientras me miraba se reía, y pasaba su lengua sobre el rostro de mi madre. Creo que ver eso me impactó a tal punto que caí desmayada. Hoy en día, sigo sintiendo cosas, y no me extraña, debe ser que estoy acostumbrada a ver sombras en mi habitación antes de despertarme de un sueño, las veo ahí, haciendo cosas o simplemente recostadas a mi lado o mirando desde la puerta de mi habitación. Es así como la vida me dio una lección, jamás estaría sola, pero lo que aún no he podido entender es el por qué o el para qué. Nunca entenderé el por qué tuve que pasar todo esto para aprender que no estamos solos en el mundo y que tal vez, ahora mismo, tú, que lees este relato real, puedes estar acompañado y aún no te has dado cuenta.